que dice, ¿no? Que existe. ¿Cuáles son? Señores, ¿cuáles son? Vaya. Katy Vanegas y Aide Villarruel e Isabel Caballero se van a retirar, van a poner una fotografía a su cuenta y retornan, ¿de acuerdo? Buenos días, Licen, ya ahora mismo, gracias. Sí, ya no es me quedo con cámara, ya no sirve eso. Así que retírense y vuelven con fotografía. Elisbe Guzmán, lo mismo. Adelante. Ok. ¿Me nombró a mí, Licen? ¿Quién es usted? Salvatierra Ruth Deina. Elisbe Guzmán se retira. Ponga foto a su cuenta de Google. Ah. Foto suya, no del perrito ni de su familia, suya de usted. El rostro tiene que verse. ¿Ya? Ok, vamos a lo nuestro. Estamos, decía, con George Cunningham atacando lo que es lo normal y lo patológico. Hicimos algunos ensayos sobre qué es normal y qué es patológico, ¿no? Y se quedaron muchos con ganas de opinar sobre Bad Bunny, el hombre que no canta, pero que gana mucha plata, ¿no? El hombre que dice bu, 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 nada más y gana plata. Es mejor que ser psicólogo, ¿verdad? A ver, lo normal y lo patológico entonces, chicos, es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo a que, vamos a poner al centro, es visto por algunos así, es cierto, pero para nosotros la cuestión es relativa, depende desde dónde se enfoque todo. ¿Ok? Así que hay una forma de definir lo normal y lo patológico. ¿Cuál sería? ¿Qué dice el texto? Adelante. Les escucho. Juan Pablo Choquechambi, ¿qué dice el texto? Resuma. Sí, dice. El texto de lo que nos dio ahorita el material, dice. Yo no di nada ahorita, Juan Pablo. Ya dice. Así que el material que subí el día martes, coméntelo, que dice ese texto de 10 hojas, qué sé yo, 10 planas. ¿Qué dice? Pablo. Bueno, no quiere hablar Juan Pablo. Se resiste. Vamos a anotar ya. Ponemos CSO 300 y anoto. Juan Pablo. Juan Pablo tiene menos 2 puntos por no decir nada. A ver, vamos a ver qué dice Selena Flores entrando. Selena, resuma el texto, por favor. Gracias por llegar. Selena Flores. Selena Flores tardó más en entrar que en salir, como verán. Menos 2 puntos también. Selena Flores. Tan bonito es anotar puntos a favor. Isabel Caballero también, menos 2 puntos. ¿Quién más? A ver, menos 2 puntos. ¿Quién quiere retirarse, chicos? Porque se están retirando.
Yamila Cortés dice, perfecto. Vean la lógica de ustedes, no leen y escapan, en vez de enfrentar y aprender de las opiniones y de la clase de hoy. ¿Correcto? Eso no es señal, ¿no? Eso se llama cobardía. Kimberly Paricagua, lo mismo. Prefieren la vergüenza de los 2 puntos que enfrentar. A ver, Charitín, ¿qué dice usted? Cuéntenos. Listen, buen día. No tuve tiempo de leerlo. Y la anterior clase no entré. Y estoy en eso ahorita leyéndolo. Perfecto, Charitín Salazar. Tiene menos 2 puntos, niña, nada más. Pues valiente. Bueno. ¿Alguien que quiera comentar el texto? Buen día, Buen día, Listen. Listen. Buen día. Ángel y Daniela, en ese orden. Ya, bueno, en sí un fragmento sería de que toma en consideración de que lo normal sería lo bueno, lo positivo, socialmente hablando, y lo patológico sería lo raro, lo extraño, lo indeseable, también puede decirse socialmente. Es por eso también que establece que la media o el equilibrio entre lo normal y lo patológico se define colectivamente. No lo define quizás una persona, como puede decir lo biológico, como una enfermedad, sino lo define una sociedad misma, en lo cual lo llamamos normal, raro o quizás incluso anormal. En fin. ¿Va? ¿Qué dice Daniela? Aquí de patológico, a su manera divergente de la tradición de sociología francesa, demuestra que su tesis que lo normal no es necesariamente la salud, como tampoco lo patológico podía confundirse con la enfermedad. Distingue sobre todo entre lo anormal, sin norma, con lo anormal, un valor vital negativo. Para él, en la enfermedad, el ser vivo quiere innovar, idea ausente en contra de. O también cuando se trata de valores, dice Kant, tiene el cuidado de salir de las ciencias biológicas y sociológicas para meterse sobre el terreno francamente fisiológico. Ok, entonces, usted contradice a Ángela Capa desde la lectura que ha hecho. Ángel dice lo bueno sería lo normal y lo no tan bueno sería lo patológico. Ángel, ¿usted está hablando desde quién? ¿Desde Canguilhem? ¿Desde quién habla? Mi pregunta Desde el autor. Esa es la postura de Comte, en realidad, la normalidad, lo normal Claro, es la postura de justamente. Comte, ¿no? Lo que yo les digo, el autor hablaba de que no siempre, eso va a depender de la sociedad, ¿no? Y no siempre es cuantitativo, de acuerdo a la media, sino va a ser cualitativo, de acuerdo a las cualidades de la sociedad. Ok, Claudia. Entonces, Ángel, cuando decimos algo, afirmamos, en el texto están, hay nombres, hay todo, ¿no? Durkheim, Comte, Canguilhem, o la dama que comenta a Canguilhem, digamos. ¿Quién dice eso? En realidad la dama hace decir a uno y a otro. Claro, pero sino que la primera definición que di era del documento, ¿ya? Y ya lo que era de lo que normalmente, colectivamente se considera normal, ya sería de Canguilhem. Pero también tengo la definición de Durkheim, por ejemplo, que normalmente lo estudió de lo normal, el patológico, mediante una medición estadística, ya que a través quizás de las mediciones se podría definir si una actividad o una actitud pasa de ser normal a lo anormal o patológico. En sí yo saqué la síntesis o
los comentarios o las opiniones de los diferentes autores del documento. Ok, Ángel. ¿Cuántas versiones habría, chicos, en el comentario en el artículo o en el texto, en el documento? ¿Cuántas vertientes o cuántas posturas existirían según Cunningham a las cuales va a criticar él? Y además va a proponer él también algo. A ver. ¿Cuántas posturas han encontrado? Cunningham menciona a Conte y básicamente en gran parte del documento se habla del autor Durkheim. Y como ya mencionaron, Cunningham toma una postura, del inicio del documento menciona que toma una postura filosófica o desde la filosofía de los valores. Y pues Durkheim va más al tema de las medias, la frecuencia, e incluso menciona también en el texto que este autor menciona la normalidad y la patología como algo que van vinculados de alguna u otra manera. Y para tal vez dar un aporte en el tema de lo que menciona la autora de cómo Cunningham ve el tema de lo normal y lo patológico, creo que también la compañera Claudia ya lo mencionó, lo ve como una expresión de normas colectivas que son adecuadas de una forma histórica y socialmente cambiante. Es decir, que para Cunningham no es como que una media vaya a que algo sea considerado normal y patológico en distintas épocas de la historia humana. Ajá. Por lo tanto, ¿cuántas posturas habría? Usted ha hablado de autores, de lo que dicen, está bien. Habla de frecuencia, de cantidades, de medias. Pero Cunningham va a tratar de darnos pistas sobre cuáles son las posturas, ¿no? Los enfoques, desde dónde debemos considerar lo normal y lo patológico. Porque dice él, cada ciencia o algunas ciencias agrupadas en un enfoque plantean algo sobre lo normal y lo patológico. Las otras plantean otra cosa. Entonces, él, podríamos decir, busca resumir en dos enfoques aquello que es cuestionable, muy cuestionable, y que no hablan en realidad de lo que es lo normal y lo patológico, o lo hablan prejuiciosamente. Y él plantea, como dijo usted, Miriam, desde un punto de vista filosófico hacia la crítica y desde un punto de vista filosófico plantea algo, lo que significa que ya hemos encontrado uno de los enfoques, el filosófico, el de él. Faltan dos enfoques, ¿cuáles serían? Durkheim, por ejemplo, ¿a qué corriente, a qué disciplina pertenece? Chicos. A la sociología, ¿no? Como padre de la sociología, Emilio Durkheim. A la sociología, correcto. ¿Cómo dice que hay una relación, ¿no? Entre la nueva funcional del ser humano, entre lo patológico y lo normal? ¿Quiénes se ocupan de la enfermedad y de la salud? Las ciencias biológicas. No. Los fisiólogos. Ellos no. ¿Quién es el que enfoca? La biología sí está ahí, digamos, pero ¿cómo se llama? ¿Quién se ocupa de nosotros, de la enfermedad? ¿Quién se ocupa? ¿A quién van a ver, chicos, ustedes cuando están enfermos? El médico, Lice. No van a ver al alcalde, digamos, ¿no? A un ingeniero. Van a un médico. Por lo tanto, la medicina también está comprometida acá. Durkheim, Comte, pertenecen a la sociología. Pues la sociología también está comprometida, ¿verdad?
Hablar de estados vitales significa que la biología está comprometida también como disciplina en uno de los enfoques. Y por último, hablar de frecuencia es hablar de estadística, o me equivoco. Hablar de media es hablar de estadística, hablar de cantidades de estadística. Hemos encontrado 4 disciplinas, además de la filosófica, que es la de Durkheim, desde donde cuestiona y desde donde propone. Miren ustedes, tenemos a la... Miren ustedes acá, hay 3 enfoques, y estos son los enfoques. ¿Cuáles son, chicos? Fisiológica, biológica, social, ¿o no? No, pero ahí están ustedes viendo en pantalla. Vamos. ¿Cuáles son? Biológica, sociológico, estadístico y filosófico. Médico-biológica, dice, no dice biológica. Médico-biológica. Ya, médico, biológico, sociológico, estadístico, fisiológico. Bueno, Filosófico, perdón. ¿quién está haciendo de carpintero por ahí? Voilà. Para George Canguilhem, entonces, existen 3 enfoques. Bueno, no existen 3. Bueno, sí, 3 enfoques. Uno de ellos está relacionado con aquello que son las ciencias de la vida, la medicina, la biología. Desde las ciencias de la vida, él va a tratar de explicar cómo funciona lo normal y lo patológico. ¿Qué dice la medicina de la enfermedad y de la salud? Cuando ustedes van al médico, señores, ¿qué les dice el médico? Les dice, usted ha atrapado un resfrío, usted tiene un resfrío leve, usted tiene... Les dice el médico como diagnóstico, ¿usted no está ni sana ni enferma alguna vez? ¿O les dice, está levemente enferma? ¿Está gravemente comprometida su salud? ¿Qué les dice? ¿Algún médico le ha dicho a alguien que está presente acá, no se preocupe, usted no está ni sano ni enfermo? ¿Alguien les dijo esto? ¿Algún médico? No dicen eso los médicos. ¿Qué dicen los médicos? A ver. Está normal. Bueno, ya dicen, bueno, Está bien, mano. Mayormente, digamos, el médico lo ve al paciente y le da, o sea, le hace un diagnóstico, ¿no? Si, por ejemplo, está con resfriado, le dice, usted tiene faringoamigdalitis, digamos, ¿no? Y le da su receta y le dice que le da su diagnóstico más que todo. Y luego le da, ¿qué? La prescripción. La receta para que uno se compre y se medique, ¿no? Claro, la receta acompaña a la prescripción. La prescripción es la orden. La orden es, haga esto. No es discutible eso. Por eso se llama prescripción. Con una E nomás. Prescripción. ¿Qué quiere decir? Orden. La orden médica es, tome 3 veces al día, 2 inyecciones a la semana, agua no fría, almuerzo sopita de pollito, nada más. La prescripción médica dice eso. Entonces, de acuerdo a lo que tengamos, el médico nos dirá su diagnóstico es este y esto hay que hacer. Nos da hasta una prognosis, ¿no? Es decir, mirando en el tiempo más adelante sus prognosis, es lo que se llama también en medicina o en psicología pronóstico. El pronóstico es negativo si usted no toma, no se hace colocar las inyecciones y no sigue mis indicaciones, digamos. El pronóstico es negativo. Pero el pronóstico o la prognosis es positiva en la medida en que usted vaya cumpliendo todo lo que se le haya prescrito. Entonces el médico nos pone en una esfera, o estamos sanos o estamos enfermos, señores. No existe acá, usted está medio sano o medio enfermo. No existe eso para el médico. El médico trabaja con estados. ¿Ok? Es decir, el enfoque biológico nos está diciendo
Señores, para entender lo normal y lo patológico, solamente debemos nosotros, dice, tomar en cuenta los estados. Es decir, o estamos saludables o estamos enfermos. Nadie se encuentra acá. Esto no existe. O estamos acá o estamos acá. En otras palabras, el enfoque médico-biológico, según George Canguilhem, pretendería de manera rígida, estática, plantearnos dos estados, el de salud y el de enfermedad. O uno está acá y otro acá. ¿Qué deriva de este enfoque médico-biológico? Muchas cosas. Miren ustedes que si nosotros concibiéramos así lo normal y lo patológico, entendiendo por normal la salud y normal, patológico la enfermedad, tendríamos entonces que entender como psicólogos que una persona o es normal y está saludable psicológicamente, y eso nos dirán los test, los informes psicológicos, qué sé yo, o estamos anormales o con una patología, porque eso indica el diagnóstico y el informe, después de los test y todo. Si somos, mentalmente hablando, si trabajamos, percibimos desde el enfoque médico-biológico, tendríamos que no existen puntos intermedios. Es decir, estaríamos destruyendo lo que hemos aprendido en teorías 2 o 1, cuando hablamos de sistémica. La sistémica plantea, a diferencia de René Descartes, que existe el gris. Entre 1 y 2 existe algo. Entre el blanco y el negro existe el gris. Hay puntos intermedios, tan válidos como el 1 y el 2, como la salud y la enfermedad. En otras palabras, hay transiciones. O al revés, hay transiciones, señor. Un estado de salud puede significar enfermedad. Sí. O un pronóstico de enfermedad. ¿Salimos de la salud para enfermarnos? Sí. ¿Salimos de la enfermedad para obtener salud? Sí. Por lo tanto, si nosotros como psicólogos tenemos personas con ciertas patologías neuróticas, psicóticas, perversas, sabemos, desde este punto de vista que eso o lo sacamos definitivamente para ponerlo al revés en la salud o lo dejamos en la enfermedad. No hay más cosas que eso. ¿Okay? No hay más cosas que eso. Solamente nos da un juego de cintura leve, el enfoque médico-biológico, leve, casi inexistente. Rigidifica, vuelve estática la relación normal-patológico. Hace muchos años y siglos, los humanos usaban como túnicas, ¿no? Los varones también. Ya no usamos túnicas, no acá, no en Occidente. Usamos pantalones, camisas. Las mujeres siguen utilizando túnicas, vestidos. Cambian las cosas con el tiempo. Las mujeres no se ponían pantalones antes, eran vistas como medio hombrecitos, digamos, ¿no? El prejuicio era así. Pero
Pero ahora compartimos con la mujer los genes y todo. El enfoque médico-biológico, en resumen, nos habla de estados. Los estados indican o estamos en salud o estamos enfermos, nada más. O se está uno o se está otro. El enfoque estadístico, ¿no? ¿De qué habla? Sociológico, estadístico. ¿La sociología de qué habla? De leyes. ¿Qué estudia la sociología, chicos? ¿Qué estudia? La conducta a partir de las instituciones, es decir, de las normas, las leyes, los reglamentos. Así ataca la conducta. Es desde arriba hacia abajo. El enfoque sociológico plantea con Durkheim, Comte, que la cuestión es, como dicen los estadistas, mayoría-minoría. Es decir, la cuestión es de número. Si la mayoría hace esto, los que no hacen son minoría. El número. Y la frecuencia de aparición. ¿Con qué frecuencia apareces? ¿Y en cuántas personas apareces? Si es la mayoría, como está acá en la campana de Gauss, miren, acá uno y acá otro. Es la mayoría. Mejor dicho, la mayoría está acá al medio. Y en los bordes está la minoría. No es normal, por lo tanto, no es cierto, decir a alguien que está mal, su conducta, su forma de vestir, de ser, lo que sea, si partimos de la mayoría, no. Si está en la mayoría no es anormal, es normal, porque la frecuencia de esa conducta está en función al número que es mayoritario en una sociedad o una comunidad. Si todo el mundo fuma, el anormal es el que no fuma, digamos, ¿no? Obvio. Si todo el mundo se tatúa, el anormal es el que no se tatúa. Estoy hablando de frecuencia y de número. Entonces, el hecho estadístico para George Canguilhem, juntamente al hecho al sociológico, va a denotar que utilizando las herramientas de la estadística, la frecuencia, el número, lo normal, la media, etc., se hable de lo normal y lo patológico, ¿sí?, en esos términos. La sociología dice, es normal una conducta si esa conducta refleja el de la mayoría. ¿Qué más tenemos acá, chiquillos? Nuestro amigo Durkheim, Comte, la sociología, ¿no?, el nacimiento de la sociología, nos hablan incluso de patologías sociales, ¿no?, las conductas, comportamientos sociales negativos son patológicos. La delincuencia, la drogadicción, la violencia, son patológicos. ¿A qué le atribuimos su aparición? A las normas. No hay normas suficientemente claras o no hay normas. Miren cómo transpolamos esto de la estadística sociología a la sociedad o al problema del malestar de las personas, las parejas.
El enfoque sociológico estadístico, entonces, hablando de normas, y de reglamentos, van a situar a las personas como normales o no normales. Y en función a eso, se califica a la gente, lo que están haciendo actualmente los chinos, por ejemplo, ¿no? Los chinos, si uno no hace comentarios groseros sobre el gobierno, negativos, es sujeto de crédito en la banca china. ¿Qué tal? ¿Cuánto está bien? Si es un revoltoso, no lo van a hacer. ¿Cómo saben eso? Tienen cámaras, están fichados en su teléfono celular, está intervenido, es fácil saber lo que hace y lo que no hace, lo que dice. ¿Qué tal? ¿A partir de qué? De esto que ya decía Durkheim. Los normales, que son así, y los anormales, enfermos sociales, que son de otra manera. ¿Okay? Entonces, tenemos un enfoque médico-biológico estático, que habla de estado, salud y enfermedad, o estamos acá o estamos allá, no importa. El enfoque sociológico estadístico, que habla de números, de mayorías, de minorías, habla de frecuencia estadística, y la sociología habla de normas. La norma para retornar a clases presenciales se supone es resguardando las medidas de bioseguridad. ¿No es verdad? ¿Cómo es visto el que no porta mascarilla? Como un anormal, está loco. Quien no se vacunó está loco. Y así, extrañamente. Entonces, no se trata de que nosotros aprendamos a ponerle conceptos o adjetivos a las personas. No. Aquí estamos aprendiendo más bien todo lo contrario, ¿no? La ética. ¿Qué dice el enfoque de Canguilhem? Miren ustedes. Mientras que el primero y el segundo se enredan y establecen que no es posible en realidad pautear o tener criterios sobre lo normal y lo patológico. Pero sabemos que es normal, sabemos que es patológico, según la frecuencia, según el número, según el estado de enfermedad, sabemos que es, si es salud o enfermedad, etc. Sabemos. Con estos dos enfoques, chicos, George Canguilhem, aclarado esto, Canguilhem se va a lanzar, no está así en el texto, ¿no? Hay que deducir lo que dice el texto y de lo que dice su libro. Canguilhem nos va a decir, señores, sí es posible dirimir la cuestión de lo normal y lo patológico. No es que es difícil, pero hay que salirnos del esquema médico-biológico y sociológico. No sirven esos esquemas. ¿Qué plantea él? Él plantea que es posible concebir lo normal y lo patológico no como estados, no como frecuencia, sino como proceso. Debemos concebir la relación entre lo normal y lo patológico como algo dinámico, cambiante en el tiempo. Voilà. Entonces, usar pantalón las mujeres era anormal eso, una patología, o fumar, o embarazarse sin estar casada, o no querer casarse, no porque no quería hasta los 20 y tantos.
¿no? Era vista como una persona, no sé. El proceso implica un ir y venir. ¿Sí? Eso implica. Entonces estamos hablando ya del proceso, a diferencia de esto que es estados. Estados es algo rígido. Procesos es algo dinámico. Entonces él dice, veamos primero como proceso. Lo que antes era patológico, mañana puede ser normal. Y lo que hoy es normal, mañana puede ser patológico. Sin ningún problema. ¿Que el mundo está cambiando? Sí, chicos, está cambiando. George Cunningham, ya el pasado siglo, advierte que la postura médico-biológica y sociológica estadística no contribuyen al conocimiento de lo que es la salud y la enfermedad. Y va a establecer él 4 conceptos. El de proceso, que acabamos de ver, el de individualidad, historia personal y subjetividad. Tomando en cuenta, dice, estos conceptos, sí podemos entender lo que es lo normal y lo patológico. Primero es un proceso, dice. No hay estados. No hay por qué el cártel del loco que dure toda la vida hasta su muerte de loco. No. El otro punto es la individualidad. Miren ustedes, la individualización de lo normal y lo patológico está poniéndole fin a la generalización. Da fin con la generalización, es decir, hello, Cubadis, ya no sirve, digamos, la generalización. Estos generan generalizaciones, estos, pero acá no. Además de proceso e individualidad, es desde el individuo, significa individualidad, que debemos ver nosotros lo normal y lo patológico. Es tomando al individuo, no generalizando qué es cómo se comporta la mayoría para decir si es normal o patológico. Es en relación a él, en referencia al mismo individuo, hombre o mujer. Nos faltan 2 chicos que lo vamos a dejar para la próxima clase. Historia personal y subjetividad. Con eso complementamos la individualidad y el proceso. Ok, esto es un poquito más largo, hay que explicar más. Vamos a cortar en un minuto. Pero vean, repasando la clase de hoy. Tenemos 3 enfoques desde la lectura que han hecho ustedes, que realizaron. 3 enfoques, según George Cunningham. Él no habla así, ya les dije, no dice hay 3 enfoques, hay 2, no, pero si ustedes leen con calma, van a asemejar cosas y van a terminar diciendo médico-biológico, sociológico-estadístico. Podríamos decir biológico de un lado, médico del otro, sociológico y estadístico, habrían 4, digamos, ya. No, yo preferí reunirlo ahí, así. Y el último, el filosófico, el que plantea George Cunningham, que es el que estamos justamente comenzando a ver, a saber el proceso, la individualidad, vamos a ver luego la historia personal y la subjetividad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? Señores. Katy Vanegas, ¿comprendió? Daniela, ¿comprendió? Sí, dicen, está clarísimo. Sí, dicen, En el punto de individualidad, cuando Cunningham dicen que tenemos, para ver la normalidad tenemos que tomar al individuo, se refiere a que para una persona puede ser algo normal y para otra puede ser no normal.
No, porque ese es el peligro justamente para George Ganglion. Es decir, cuando decimos individualidad, decimos que la comparación que debemos hacer no es en función a otros individuos. Es decir, si utiliza tatuajes, si utiliza, no sé, anda triste la persona, pero la tristeza para George Ganglion no significa enfermedad. Hay gente que le gusta ese estado, se siente cómoda, confortable, o se aísla, ¿no? Las personas que están aisladas pensamos que están enfermas. Nosotros podemos pensar eso, pero él dice no, ¿por qué? Si él se siente bien así, ¿cuál es el problema? Somos nosotros que prejuiciosamente, en función a nuestro propio estado, que es estar en jolgorio con otras gentes siempre, calificamos al que está solo o la que está sola. Hay individuos que no quieren casarse porque no les da la gana. Fin. Y decimos que se fue el tren, que pobrecita, que pobrecito, que por qué sí, que por qué no. No. La comparación de los sociólogos, de la estadística, es justamente esta, la generalización. No hay que generalizar, dice, generalizar es tomar en cuenta a los demás y comparar a los demás con esa mayoría. No se debe hacer eso, hay que partir del individuo. Por ejemplo, yo, dice, o puede ser, mejor dicho, el caso, un individuo que se encuentre, no sé, que se tatúe, todos pensamos que está chiflado porque se tatuó la cara. Ni siquiera hemos tratado de escuchar su versión de él. ¿Por qué se tatuó? Si es que nos interesara que nos explique. Y nos dirá, sí, me siento bien, me identifico con las culturas africanas, que dice que eso es hombría o que eso es un salto de estatus, qué sé yo, que ya soy hombre, que puedo andar por mi cuenta, puedo trabajar. Eso, o puede ser algo que le identifique a él como persona. Entonces, vamos a comparar su antes y su hoy en el individuo. En psicología, ¿cómo aplicaríamos eso? Ustedes saben que una persona acude al psicólogo, ¿por qué? Porque se siente incómodo, mal, no puede manejarse con sus relaciones, se siente mal consigo mismo, no sé, sueña cosas, ve fantasmas, lo que sea. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a decir que es anormal esa persona? No. ¿Tiene disfunciones? Sí. No le dejan relacionarse bien en su mundo de trabajo, doméstico, etcétera. Es cierto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Llevarle a nuestra propia realidad y a nuestra propia normalidad o al de los demás. No, simplemente hay que conducirle y ayudarle a llegar a un punto de equilibrio. Nada más, a un punto de equilibrio, que no es el nuestro, no es el de los demás, es el de él. Él se va a sentir más cómodo en un momento, va a decir gracias, ya estoy bien. Y listo. Eso, no estoy hablando del asesino, entonces se siente bien asesinando, no, eso es otra cosa, eso ya es, que raya con lo legal, con lo penal, eso es otra cosa, chicos. Estamos hablando de conductas que no son de ese estilo, ¿no? Muerte, asesinatos, qué sé yo. No hablamos de eso. Pero vamos a hablar en problemas sociales de eso. ¿Se entiende? Entonces la individualidad, la comparación es respecto a cada individuo mismo. Y hay que ver las cuestiones de normal o patológico. Y ya no en función a los demás, o a uno mismo, al del psicólogo, al del médico, lo que sea. ¿Hecho? Al de la sociedad, ¿no? Sería muchas veces la sociedad juzga al que no se casó, no tiene hijos, digamos. Exactamente. La generalización es eso. No debemos generalizar. Y el psicólogo es quien menos debe generalizar. Y hay que acostumbrarse a no generalizar desde ahora, chicos. Ustedes no deben generalizar ni jugando ni haciendo chistes con las gentes. Hay que tratar de comprender por qué, pero sin buscarle pobrecito, ¿por qué será así? O pobrecita, nada que ver. Sino, vaya, hay conductas diferentes a las mías. ¿Por qué será? ¿Qué intervendrá? ¿Para qué? Para que cuando encuentre eso en mi relación profesional con otros clientes o pacientes, ya sepa a qué se debe y ya sé qué podría hacer para que la persona se sienta o alcance un punto de equilibrio. Cuando me visiten diciendo no me siento bien. ¿Entiendes? Es para eso que yo toco estos aspectos. La próxima clase vamos a continuar, chiquillos, ¿eh? Que estén bien. Feliz fin de semana. Arrivederci. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.